Muy buenas, en el episodio de hoy os contaré el caso de Nizama, de 35 años, en la ciudad de Gradak, Bosnia. Todo comenzaría cuando Nizama, enfermera de vocación, conoce a Nermin, un culturista y entrenador personal bosnio de 35 años. Al principio de su relación parecía todo bonito, hasta que todo cambiaría drásticamente. Nermin comenzó a sacar muy pronto un lado posesivo y celoso, aislando a Nizama de sus amigos y familiares. Nermin se crió en una Bosnia en guerra, lo que le hizo por aquel entonces ser un chico problemático, cayendo en malos círculos desde muy joven. Supuestamente estuvo involucrado en delitos menores, drogas y posiblemente en algún crimen organizado de aquella época. Por ello, para canalizar su necesidad de control y su fuerza, Nermin encontró consuelo en el fitness y el culturismo. Comenzó a dedicarse a las redes sociales, teniendo varias cuentas donde llegó a acumular más de 10.000 seguidores. Su contenido consistía en enseñar a llevar una vida saludable, haciendo ejercicio y dándoles tips a la gente de cómo conseguirlo, ya que para ello solía realizar directos en Instagram mostrando cómo preparaba comida, batidos y cómo realizaba ciertos ejercicios. Sin embargo, debajo de su exterior musculoso, Nermin tenía intensos problemas de ira y un historial de violencia. El matrimonio de Nazima y Nermin se vio empañado durante muchos años de abuso psicológico y físico. Como ya os he comentado, desde el principio de su relación aisló a Nazima de sus familiares y amigos, consiguiendo así que no pudieran ayudarla. Aún así, tuvieron una hija. El abuso psicológico que soportó ella era implacable. Con frecuencia la menospreciaba y humillaba, haciéndola sentir inútil y dependiente de él. Controlaba todos los aspectos de su vida, desde su forma de vestir hasta los lugares a los que iba. Nazima vivía con un temor constante por su temperamento explosivo, y siempre andaba con pies de plomo para evitar provocar su ira. Nermin, como desgraciadamente era de esperar, sobrepasó otro límite con ella, que fue que comenzó a matarla físicamente. Empezó a golpearla por pequeños desacuerdos, dejándola con moratones y aterrorizada. La violencia se intensificó con el tiempo, volviéndose más frecuente e intensa, dejándola con ojos morados, costillas rotas y otras lesiones, pero tenía demasiado miedo para buscar ayuda o dejarlo. Sabía que su ira solo aumentaría si intentaba escapar. El abuso se extendió también a su vida familiar. Nermin destruía objetos del hogar en sus ataques de ira, lo que creaba un ambiente caótico e inseguro para ella y su pequeña hija. Los intentos de Nazima de proteger a su hija se topaban con más violencia, ya que él la castigaba por interferir. La niña quedó expuesta a ese entorno tóxico y peligroso, lo que avivó aún más el miedo y la desesperación de Nazima. Por todo lo que estaba viviendo en casa y viendo también lo que su hija presenciaba y sufría, hizo que Nazima intentara obtener una orden de alejamiento contra Nermin, pero tristemente no encontró el apoyo de las autoridades. Con frecuencia llamaba a la policía para denunciar su comportamiento violento y expresar el temor que tenía por su vida y la seguridad de su hija. Detalló los actos abusivos y explicó cómo la acechaba, la amenazaba y la agredía físicamente. A pesar de sus numerosas denuncias, la policía hizo poco para protegerla. Aún así, insistió para conseguir una orden de alejamiento. Reuniendo pruebas del abuso, incluía fotografías de sus lesiones, grabaciones de sus amenazas y declaraciones de testigos de amigos y familiares que habían presenciado el abuso de primera mano. A pesar de las pruebas y de las súplicas desesperadas, los tribunales rechazaron su orden de alejamiento. El rechazo la dejó sintiéndose impotente y abandonada por el sistema que se suponía que debía protegerla. Sabía que Nermin era capaz de ejercer una violencia extrema y que su vida estaba en peligro, pero no tenía a quién recurrir. A pesar de todo, después de toda su lucha, consiguió divorciarse, aunque él no se dio por vencido y comenzó a buscarla por todos lados y a amenazarla. Ella sabía que él la quería ver muerta y se sintió impotente mientras las autoridades seguían ignorando sus súplicas de ayuda. El 11 de agosto del 2023, los seguidores de Nermin recibieron una notificación de que comenzaba una transmisión en vivo. En lugar de su contenido habitual, los espectadores se horrorizaron al ver una escena totalmente dantesca. Observaron a Nazima, su exmujer, apenas consciente, con multitud de golpes y sangrando. La transmisión en vivo ganó rápidamente más de 12.000 espectadores, que se quedaron en un estado de shock. Ella se encontraba claramente en un estado lamentable. Tenía la cara hinchada y ensangrentada, parecía aturdida y apenas podía permanecer consciente.
Debajo de ella había un charco de sangre que indicaba que había estado sangrando durante un tiempo. Mientras Nermin sostenía la cámara, le exigió que explicara por qué había involucrado a la policía. Ella luchó por hablar y con voz débil y temblorosa le dijo que lo hizo porque temía por su vida y la seguridad de su hija. Esta respuesta lo que provocó en él fue aún más ira. Fue entonces cuando Nermin mostró a cámara una p*** y dirigiéndose a su audiencia dijo: «Chicos, van a ver algo que nunca han visto antes, un asesinato en vivo». Y sin darles tiempo a los espectadores a comprender realmente lo que estaban presenciando, levantó el arma y disparó a Nazima en la cabeza. De fondo en la transmisión se escuchaban los gritos y llantos de su hija pequeña. Y sí, como estáis escuchando, la pobre niña había presenciado el acto brutal que su padre había cometido. Pero aquí no queda todo, porque no le bastó con que sus espectadores presenciaran todo esto, que aún cogió la cámara y enfocó a su hija, mostrando a todo el mundo la angustia que la pequeña estaba pasando. Nermin entonces le dijo a sus espectadores que alguien fuera por su hija, cortó el directo y se fue de allí como si nada. Según varias fuentes, varios espectadores avisaron a la policía, ya que entre ellos se encontraban familiares. Pero lo más repugnante de todo esto es que había gente que en los comentarios del directo lo animaban a que acabaran con la vida de Nazima. Ya os adelanto que estos comentarios posteriormente fueron investigados por la policía para castigar penalmente a esas personas. Aún así, no he encontrado más información al respecto. Después de cometer este acto atroz, se subió a su coche y condujo hasta el centro de la ciudad, donde disparó a Dennis de 23 años, a quien conocía de antes. Después de esto, volvió a su coche para dirigirse a casa de la familia de Dennis. De camino, se encontró con un coche de policía, al cual disparó e hirió. Dicho policía ni siquiera sabía que era un fugitivo. Cuando Nermin llegó a casa de la familia de Dennis, acabó con la vida del padre de este e hirió gravemente a su madre. Según testigos de lo sucedido, esto pasó porque anteriormente habían tenido negocios juntos, los cuales fracasaron. Y aparte, en sus vidas privadas habían tenido problemas, y esto que había hecho Nermin era una venganza. Pero pensaréis que tuvo bastante con la transmisión anterior donde acababa con la vida de Nazima, pero no, porque aún realizó un segundo directo, donde se jactaba de los asesinatos que acababa de cometer, ya que eran enemigos suyos, y reveló su odio hacia la policía, ya que por ello disparó a aquel policía que se cruzó en su camino. En ese segundo directo, el chat hacía comentarios preguntando por qué hacía todo esto, pero aún habían otras personas que aplaudían sus actos. Su estado delirante y perturbado fue evidente cuando afirmó en ese directo que estos no eran sus primeros asesinatos, lo que sugiere una historia violenta que había pasado desapercibida por las autoridades. Aunque ya os adelanto que no he podido encontrar información al respecto de que efectivamente en años anteriores hubiera acabado con la vida de más personas, ya que la policía no ha revelado ninguna información al respecto. Mientras sucedía todo esto, el alcalde Edis publicó en redes sociales un comunicado diciendo: «Hay una especie de estado de alarma en Gradak. Se ordenó a los ciudadanos que se mantuvieran alejados de las áreas públicas. La policía está buscando intensamente al asesino. Las fuerzas reforzadas están en el terreno. Espero que la agonía termine pronto». Al final, la policía logró acorralarlo y Nermin agarró la pistola y se quitó la vida. Después de todo lo sucedido, las mujeres mostraron su indignación. Organizaron una manifestación donde se reunieron unas 50 mujeres frente al ministerio. Sostenían una pancarta con la inscripción: «La seguridad de las mujeres es responsabilidad del Estado».